Hola, buenas tardes. Yo soy Santiago Oviedo del grupo 3, que también está integrado por Gómez Jonathan, Rivero Fernando y Prestes Juliana. Nosotros estamos cursando la materia Estructura de Datos con el profesor Luis Papazoglu de la carrera de Programación y Análisis de Sistemas en el Instituto Tecnológico número 3. El tema que vamos a desarrollar en este video es el de estructuras dinámicas de tipo cola. Bueno, ¿qué es una cola? Una cola dinámica, ¿no? Es una colección o secuencia de elementos dispuesto en una estructura en la que cada elemento de la cola se conecta al siguiente elemento por medio de un enlace. Bueno, estos elementos son llamados nodos más que nada y se componen por dos partes. Una parte es los campos de estos nodos que contienen información en un tipo de datos definido, que puede ser entero, flotante, char, etc. Estos campos pueden ser uno o más. Básicamente es la información que contiene el nodo, los datos que contienen. Y la otra parte de cada nodo son los enlaces. Bueno, un enlace es un apuntador o un puntero que básicamente está dirigido al siguiente elemento de la lista. Es decir, tiene la dirección de memoria del siguiente nodo que está en la cola, si es que hay un siguiente nodo. Bueno, una cola es una lista enlazada particular. Funciona como una cola de supermercado, una cola bancaria o una cola de impresión, que es el ejemplo que vamos a dar nosotros. La particularidad es que el primer elemento en entrar a la cola es el primer elemento en salir de la misma, por lo cual son estructuras de tipo FIFO, que significa First In, First Out, que básicamente su traducción en español sería el primero que entra es el primero en salir. Bueno, a continuación, acá tenemos un gráfico de cómo sería una cola dinámica. Básicamente se compone por un final, que es por donde entran los elementos, y un principio, que es por donde salen, básicamente. Nosotros vamos a dar un ejemplo del funcionamiento de este tipo de estructura de datos abstracta, ¿no? En el lenguaje C. Acá tenemos cómo sería una definición de una estructura de datos, de una estructura de tipo cola, básicamente. Y esto sería un nodo de esa cola dinámica. Se define usando la palabra typedef, que nos permite indicar que vamos a definir un tipo de dato nuevo, ¿no? Que vamos a crear, por así decirlo, un tipo de dato. Y le vamos a poner de nombre archivo, porque nosotros vamos a simular una cola de impresión de Windows. Entonces, este archivo, este nodo de tipo archivo va a tener varios campos. Uno de ellos es el nombre del archivo, que tiene como mucho 30 caracteres y es de tipo char. Otro elemento o otro campo es el tamaño de este archivo, que es de tipo float, y otro campo sería la hora de envío del archivo, que es de tipo char, ¿no? Se va a almacenar la hora como un string. Y por último está el campo obligatorio, digamos, que es el campo siguiente, es el puntero que va a apuntar al siguiente nodo que está en la cola. Y si no hay otro nodo en la cola, apuntará a null, básicamente. Con esta función que se llama inicializar cola, lo que se hace es básicamente, como lo dice su función, se inicializa la cola. Lo único que se hace es darle a la cabeza, que es un puntero que apunta a el nodo que está en la cabeza de la cola, ¿no? Para saber cuál es el nodo que hay que eliminar si queremos eliminar uno. Bueno, este nodo, este puntero de tipo que se llama cabeza, va a apuntar a null para empezar. Y una variable que se llama contador de datos simplemente va a almacenar la cantidad de elementos que tenemos en nuestra estructura en cada momento. Luego tenemos otra función que se llama encolar, que es de tipo void, que no devuelve nada, y esta función lo que hace es agregar un elemento a la cola. Recibe como parámetros un char, que va a ser el nombre, un float, que va a ser el tamaño, y otro char, que es la hora de envío. Lo que hacemos acá es definir un puntero que se va a llamar nuevo archivo, que obviamente va a apuntar a un nodo de tipo archivo. Y este nuevo archivo básicamente es el archivo que se va a agregar a la cola. Después tenemos otro puntero que es post actual,
que se utiliza más adelante en la función para recorrer la cola en caso de que ya haya varios elementos, así saber dónde ingresar el nuevo, ¿no? Luego lo que se hace en esta línea es básicamente reservar memoria para así poder asignársela a este nuevo archivo que vamos a crear. Esto es lo que se hace en esta línea. Luego a ese nuevo archivo que creamos, que ya le asignamos una memoria, le damos o le pasamos los valores que se recibieron como parámetros de la función, utilizando para los que son strings como el nombre y la hora, la función strcpy, que es una función de strings en C, para básicamente copiar lo que está en esta variable en este campo. Lo mismo hacemos, con el tamaño, solo que de una forma mucho más simple. Luego abajo preguntamos, otra cosa importante es que el campo siguiente de este nuevo archivo va a apuntar al null, porque va a ser el último archivo que va a haber en la cola. Así sea el primero que se ingresó, también va a ser el último al mismo tiempo, así que estaría perfecto. Luego lo que hacemos es preguntar si la cabeza de la cola es igual a null. ¿Qué significa esto? Si la cabeza es igual a null, significa que la cola está vacía o estaba vacía antes de ingresar a este nuevo archivo, por lo que tenemos que hacer es hacer que la cabeza de la cola ahora pase a ser el nuevo archivo. Es nada más que eso, porque va a ser el único elemento que hay en la cola, ¿no? Luego, si la cabeza no es igual a null, que significa que la cola no estaba vacía antes de ingresar a este nuevo elemento, lo que hacemos es recorrer la cola hasta llegar al último y ahí agregar el nuevo. Entonces, la posición actual, el puntero que se llama post actual, va a ser igual a cola. Entonces acá podemos empezar a recorrer con un bucle while. Recorremos mientras la posición actual en el campo siguiente sea distinto a null. Cuando esto se cumpla, o sea, mientras esto se cumpla, se va a ir avanzando en las posiciones, digamos, de la cola hasta llegar al último elemento. El último elemento siempre va a apuntar al null, o sea que cuando se llega al último, este bucle, esta condición ya no se va a cumplir y no se va a enterar más al bucle. Una vez que se llegue al último elemento, decimos que la posición actual en el campo siguiente va a ser igual al nuevo archivo. Básicamente asignamos al nuevo archivo como el último elemento de la cola. Y por último, en esta función aumentamos en 1 el contador de datos que nos dice cuántos elementos hay en nuestra estructura. Esto gráficamente se vería de esta manera. Básicamente el nuevo nodo ingresando por la parte de arriba de nuestra estructura, ¿no? Luego tenemos otra función que se llama imprimir, que es básicamente eliminar un elemento de la cola. Y las características de esta función, primero que nada, como vemos, va a retornar un puntero que va a apuntar a un nodo. Esto se hace para poder utilizar los datos del archivo que se imprimió, digamos, en nuestro ejemplo, o del nodo que se eliminó, para imprimirlos en pantalla luego de eliminarlo. Lo primero que se hace es preguntar si cabeza es distinto de null. Solo en el caso que esto se cumpla, realizaremos lo siguiente, que es crear un puntero que se va a llamar nueva cabeza, le asignamos el valor que tiene cabeza siguiente. Esto lo que hace es que la nueva cabeza de la cola ya no será la que es actualmente, sino que va a ser el siguiente elemento, el que está después de la cabeza actual, porque esa cabeza es la que se va a eliminar, digamos. Luego creamos otro puntero que se llama archivo red, que es el archivo que se va a retornar en la función, que va a ser igual a cabeza. Luego lo que hacemos es reservar memoria para ese archivo red, ese archivo que se va a retornar. Esta memoria ahora la reservamos y luego de utilizar los datos de este archivo que se eliminó, vamos a tener que liberar esa memoria, porque si no se va a estar usando memoria de manera innecesaria en nuestro programa. Acá en estas 3 líneas simplemente lo que hacemos es copiar los datos que tiene la cabeza en nuestro archivo red y aquí liberamos el espacio de memoria que ocupa el nodo cabeza.
luego lo que hacemos es hacer que la nueva cabeza de la cola sea la que estaba después, ¿no? El nodo que estaba después de la cabeza actual. Básicamente lo que se hace en esta línea. Luego se disminuye en 1 el contador de datos porque se eliminó un nodo y se retorna el archivo red. Todo esto obviamente si la cola no está vacía, básicamente, que es lo que significa esta condición. Pero si la cola está vacía, o sea, si cabeza es igual a null, simplemente retornamos null en la función y bueno, luego veremos qué haremos con ese retorno, si se quiere, ¿no? Esto se podría ver gráficamente de la siguiente manera. Básicamente tenemos la cabeza que se elimina y la nueva cabeza de la cola pasa a ser el elemento que estaba arriba de este. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con un código que tenemos hecho en lenguaje C, que como vemos acá tenemos la definición de la estructura, es exactamente el mismo código que teníamos. Acá la definición de las variables cabeza y la variable contador datos, que ya vimos para qué la utilizamos, los prototipos de las funciones que utilizamos. Acá tenemos la función main, aquí abajo tenemos la función encolar, luego tenemos la función inicializar cola y la función imprimir, que ya vimos qué hace cada una, ¿no? Bueno, lo que hace este programa lo vamos a ejecutar para ver cómo funciona. Lo que hace es mostrarnos un menú. Por ejemplo, lo que podemos hacer es agregar un archivo, que es la opción 3. Le ponemos un nombre, por ejemplo este. Le ponemos un tamaño, que podría ser este. Una hora de envío, por ejemplo, así. Y bueno, básicamente lo que hace es agregar un nodo en la cola. Queremos realizar otra acción y por ejemplo lo que podemos hacer es la opción 4, que nos dice ver la cantidad de archivos que hay en la cola de impresión. Nos dice que hay un archivo, esto está bien. Realizamos otra acción, por ejemplo podemos imprimir un archivo. Nos dice imprimiendo archivo, archivo impreso con éxito, y los datos del archivo impreso, que son estos, que son básicamente los que había ingresado anteriormente. También podemos imprimir todos los archivos, ¿no? Si tuviéramos más de uno, hay otra opción que me permite imprimir todos, pero para no hacer muy largo el video, lo dejamos ahí nada más. Vamos a explicar lo que hace el caso de imprimir un archivo, como para que se entienda. Básicamente lo que hace es grabar, o guardar, perdón, en una variable, que va a ser un puntero, el resultado de la función imprimir, cuando se imprime el archivo, ¿no? Aquí ya se imprime y se guarda el resultado en esta variable. Luego preguntamos si lo que me devolvió la función es distinto de null. Básicamente imprimimos los datos de todos del archivo que se imprimió y liberamos la memoria del archivo impreso para no gastar memoria sin sentido, ¿no? Esto sí es distinto de null, pero si es igual a null significa que la función imprimir nos devolvió null. O sea que no hay archivos en la cola de impresión y lo mostramos como mensaje. Esto sería todo. Es el video explicativo sobre estructuras dinámicas de tipo cola. Espero les haya gustado y muchas gracias por ver.